Estamos acá en Cadera Hip Center y vamos a estar conversando con los doctores Jorge Ortega Traverso, traumatólogo especialista en cadera, y con el doctor Martín Lombardero, especialista en cardiología. Con Jorge tenemos especialidades muy distintas. Él hace traumatología quirúrgica y yo hago cardiología clínica, y entre ellos lo que hago es especializarme en imagen cardíaca. Sin embargo, a pesar de ser mundos tan distintos, espacios tan diferentes, tenemos puentes en común. Uno de los puentes en común que he descubierto es cómo preparás a un paciente para una cirugía, en base a que en el libro El corazón es consciente hablo mucho del miedo a la cirugía y que eso lleva a un debilitamiento de la inmunidad y a un mejor pronóstico si entra en forma optimista y con una emoción, una vibración más alta. Bueno, ahí yo leí el libro y justamente ese tema fue algo que lo noté muy, digamos, muy unido a lo que yo pienso y lo que vengo realizando hace tiempo, en la importancia del cuidado del paciente, de la contención del paciente ante una cirugía, de lo que haya que hacer previo y postoperatorio, que el paciente se sienta contenido, como vos lo dijiste en varias partes y en alguno de los reels, que me pareció lo que realmente me gustó, al margen de que nos conocemos desde hace 1000 años, pero hay cosas que nos unen, aunque sea teniendo diferentes especialidades. O sea, vos sos consciente y podés decir que el paciente que ingresa sabiendo que le va a ir bien, que confía en el médico cirujano, que ingresa con una actitud distinta, le va mejor. Totalmente, totalmente. Justamente, esto es un comentario, uno tiene como de base un libro que hicieron un psiquiatra y un traumatólogo hace un montón de años y estudiaron como 400 pacientes el perfil psicológico desde normal y diferentes patrones psicológicos, y lo que observaron es que determinados patrones psicológicos o el paciente que tiene un exceso de miedo tiene una incidencia un poco mayor de complicaciones. Esto es fantástico porque los traumatólogos tienen fama de no tener esta sensibilidad hacia la psicología del paciente, ¿sí? Entonces, ver a un traumatólogo con la experiencia de Jorge, buscando y entendiendo lo mismo que vimos en cardiología en cuanto a la sensibilidad y a la psicología del paciente, me parece fantástico. Bueno, pero eso es lo mismo que vos. Vos también, por más que estás, justamente lo hablábamos, en el ámbito, digamos, de la cardiología, y a veces es más frío, es como que ves esto, en cambio, vos lo que has integrado es pensar en el paciente, ¿me entendés? De qué manera podés mejorar su experiencia ante una cirugía cardíaca o no, de otra especialidad. Así que ahí es un punto de unión que me pareció muy importante. Uno de los puntos que toco en el libro es el tema de la sarcopenia. Y vos justamente operás pacientes mayores porque tu especialidad es cadera. La pregunta que te hago es con el tema sarcopenia cadera. ¿Cómo debe llegar un paciente a una cirugía de cadera en cuanto a la parte física y sobre todo muscular, entendiendo el tema de la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular con las décadas? Bueno, es un punto clave. Es un punto clave que yo lo veo, y hoy en día, no solo en pacientes de mucha edad, porque la expectativa de vida para una cirugía se ha ampliado mucho, obvio que en pacientes más grandes tenemos mayor sarcopenia y es importante entender y tratar lo más posible de recuperar la mayor masa muscular previo a una cirugía. Pero hoy en día me está pasando en pacientes jóvenes con artrosis de cadera que un poco dejan de realizar actividad desde hace tiempo y la cadera está enferma, pero no el resto del organismo, y los pacientes se ponen como en off, no hacen ninguna actividad, no hacen... Entonces, cuando me vienen a ver, yo lo que les marco es que hay que entender que la cadera está enferma, no todo el organismo. Entonces, tiene que moverse todo lo que pueda, lo que le permita a la cadera, tiene que hacer y recuperar la sarcopenia lo más posible, y los resultados en cirugía cambian así, las recuperaciones postoperatorias son otra cosa. Entonces, lo que me queda es que cuanto cuanto mejor tono muscular llegás a una cirugía de cadera, por ejemplo, o de rodilla, lo que sea, mejor resultado tenés. Totalmente. Fantástico, eso. Muy bien. No es lo mismo deporte que ejercicio, ¿sí? Podemos diferenciarlo y decir que deporte es
un ejercicio competitivo, y si hablamos de menores de 35 años o de mayores de 35 años, implica un sobreesfuerzo y un ejercicio muy intenso porque estás compitiendo. Eso, en el deporte extremo, no demostró mejorar la mortalidad, sino que aumenta un poquito la mortalidad versus el deporte moderado y menos competitivo. La pregunta que te hago es la siguiente. Si vos tenés que decirle a un paciente maratonista que está haciendo maratón hace 4 o 5 años y tiene más de 50 años, ¿en qué momento debería bajar para no tener un reemplazo de cadera? No hablemos de corazón, hablemos directamente de articulaciones y el desgaste y el estrés de una articulación en un paciente maratonista mayor de 50 años. A ver, yo creo, no lo miro por edad, sino miro por actividad. ¿A qué me refiero? Hay pacientes de 50 años que por ahí vienen, o digamos runners que empiezan a los 50 años, pero por ahí no han hecho una actividad deportiva muy intensa y realmente tienen articulaciones bastante sanas y empiezan a hacer todo un plan de entrenamiento y bueno, lo que uno controla o monitorea es que no vaya a haber un deterioro a nivel de lo que sería la articulación en sí, y ahí es donde uno recomienda bajar o evitar o alternar, hacer una actividad más compensada, combinar con bicicleta, combinar con natación, con otro tipo de actividades para no hacer una sobrecarga. El tema es cuando a veces, que me pasa a mí, yo he venido del rugby, estoy ya operado de rodillas, de hombro, y si quisiera correr, yo nunca quise correr, por el tema de que ya tengo una base de lesión, entonces al poco tiempo que yo empiezo a correr voy a tener problemas en cadera, en rodilla. Qué cosa interesante como para discutir, porque ustedes ahí podemos decir que el deporte competitivo, súper competitivo, como vos que jugaste al rugby y yo también lo he hecho en forma competitiva hasta los 30 años, no es tan sano. O sea, es algo desde el punto de vista de cuerpo sano, mente sana, sí, fenómeno. Pero a partir que vos quedás con lesiones por haber tenido un deporte de contacto muy intenso, como puede ser el box, puede ser el rugby, puede ser el fútbol, hoy por hoy profesional. Sí, sí. Entonces, eso no hablemos de salud en sí misma, salvo la parte mental, sino hablemos de ejercicio moderado. Y en ese paciente de 50 años, que es un maratonista de 42K, 42 kilómetros. Sí, sí. O Ironman, ¿viste? O Ironman. Entonces, ese que hace deporte extremo, el dolor, el mínimo dolor de cadera, es el que puede ocurrir en el kilómetro 30, que es cuando hay un descalabro hemodinámico metabólico, en el kilómetro 30 del 42, o puede ocurrir, ¿en qué momento vos pensás que puede ocurrir y en qué momento es el arte de decir, acá tengo que parar? Y yo creo que ante los menores signos, digamos, que empieza el dolor, como decir, kilómetro 30, 30 y algo, y después de parar, queda un dolor que le lleva a recuperarse largo tiempo. A veces hay, en los deportistas sabemos que medianamente de elite o que han hecho actividad, hay un dolor que todo el mundo lo ha convivido, pero es un dolor que dura unos días o algo y se va después de una actividad muy, muy intensa. Y hay pacientes que me siento muscular y un poco la exigencia articular, pero yo tengo pacientes que después de una actividad de esta, okay, hay un dolor que se prolonga en el tiempo en una misma articulación. Y entonces ahí es donde hay que ponerle el foco a ver qué es lo que está pasando y recomendarle que... Sí. Como para terminar, vos que sos un número 1 en reemplazo de cadera o en tratamiento de cadera quirúrgico, te hago una pregunta. ¿Los maratonistas profesionales tienen mayor chance de reemplazo de cadera? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque el impacto repetitivo y muchas veces, tanto los que hacen en montaña, que los terrenos son desparejos, tanto los que hacen digamos, en cemento, la maratón típica de 42 kilómetros, y en la cantidad genera un desgaste. Hay una sola salvedad. Hay que ver que a veces hay pacientes que tienen ya una anatomía que predispone la lesión, y en lo que algunos yo veo que son maratonistas de largo tiempo y realmente no tienen grandes problemas, otro que tiene alguna variante anatómica no adecuada, en corto plazo genera una lesión. Eso es un punto que yo lo veo, digamos, que a veces uno lo ve cuando lo estudia al paciente con el problema. Entonces, ojo con el más mínimo dolor de cadera después de hacer maratón. Vamos al próximo bloque. Seguimos. Martín, yo lo que quería preguntarte también desde el aspecto tuyo es que, por ejemplo, en un amigo que somos ciclistas y estamos en un sprint, realizó un infarto, por suerte está muy bien, pero también yo lo que veo en algunos deportistas, sean maratonistas de determinada edad,
que hay eventos cardiológicos o muerte súbita. Contame vos tu experiencia, que sos el que más experiencia tenés con todo. ¿Cuántos años tenía tu amigo, tu conocido? Tenía 52 años. Era la edad justa, la edad media de muerte súbita en general en la población, en el varón, es 51 años. O sea que está en una edad clave. Bueno, acá tenemos que diferenciar lo que es un deportista, estamos hablando de seniors siempre, ¿no? Un senior que es un maratonista o un deportista recreativo de fin de semana que juega al fútbol, que no es lo mismo. No. El maratonista se cuida, generalmente tiene una nutrición sana, está en peso, no fuma. Las chances de muerte súbita en maratones es muy baja. Depende del país, uno en 70.000, uno en 50.000, en menores de 35 años y uno en 18.000 en mayores, porque ahí lo que digamos, ejerce el mayor protagonismo en la enfermedad coronaria. Y eso no tenía en menores de 35, que es una enfermedad estructural de nacimiento. Mayores de 35, enfermedad coronaria. En tu conocido, lo que pudo haber pasado es que tenga un sobreesfuerzo en una arteria previamente enferma. Claro. Es decir, si bien no se manifestaron los síntomas antes, el hecho de tener obstrucciones moderadas a severas en varias arterias coronarias, la sobreexigencia de una maratón lo llevó a tener un evento coronario. Y te hago otra pregunta, ya que estamos con este tema. Yo a veces veo que uno mira con estos relojes que te vas controlando las frecuencias y todo, que a veces hay determinados compañeros, otros que tienen la frecuencia bastante más alta para una misma exigencia. Uno va con determinada cantidad de pulsaciones y la otra persona va más alto. ¿Eso tiene que ver con todo esto? No, eso no tiene que ver. Algo? Muchas veces tiene que ver con el sexo. La mujer tiene frecuencia cardíaca más alta, el que está más entrenado y más adaptado a su corazón tiene una frecuencia cardíaca más baja. No, eso no tiene nada que ver. Pero si querés, podemos hablar en el próximo bloque sobre la paradoja deportiva del maratonista, que es muy interesante. Me parece ideal. Dale. Bueno, Martín, ¿sabes? A mí siempre recuerdo y me da, ya que te tengo acá, preguntarte, es que tengo varios conocidos que por ahí tuvieron estudios cardiológicos medianamente bien hechos o algo y no han detectado nada y por ahí tuvieron un evento cardiológico, como tu amigo. Como mi amigo, con poco tiempo después de un estudio. Es decir, ¿qué valores de previsibilidad pueden tener estos estudios en relación al evento cardiológico? Escribí un artículo interesante sobre el apto físico en deportistas como la vos y terminé haciendo en parte una falacia. ¿Por qué? Porque yo no puedo recrear las condiciones emocionales de sobreexigencia climáticas que está teniendo, y ni en tiempo está teniendo ese maratonista en el kilómetro 30 cuando ocurrió el infarto. Si es un infarto por sobreexigencia en un ambiente médico donde una prueba de esfuerzo llegan hasta la máxima frecuencia y se frena, nunca va a llegar a lo que él llegó. Es decir, entonces, primero, si le hago un apto físico a un maratonista, tiene que ser un apto físico distinto, y una prueba distinta, una prueba de esfuerzo de alto rendimiento, en el cual, por lo menos, yo no digo que voy a recrear las condiciones climáticas, emocionales y demás que va a tener ahí, pero por lo menos un poquito más, es decir, llevarlo a una frecuencia cardíaca máxima y mantenerlo en la máxima hasta que esté realmente agotado. Que sienta que está haciendo un sobreesfuerzo conmigo en el ambiente médico. Y aún así de todo, no te doy el 100% de seguridad. Pero eso me parece que falta. Yo mismo cuando me hago estudios me doy cuenta que te cortan en una incidencia alta, pero mucho menos de lo que uno hace. Error. Error. Esto tiene que ver con el sistema perverso de la medicina actual, que hay que hacer 40 pacientes por día porque si no, no rinde. Lamentablemente eso está mal. Si hay un paciente que va a hacer una maratón y tiene 50 años, hay que hacer una prueba de esfuerzo de alto rendimiento. Pero a mí lo que me gustaría es saber, en pacientes senior, quiénes se mueren o qué deportes o qué actividades son las que vos tenés. Bueno, entonces dijimos que los maratonistas tienen baja incidencia porque se entrenan, porque están cuidados, porque entrenan durante la semana. El que más se muere, ¿sabes quién es? El deporte recreativo del fin de semana competitivo, el típico fútbol del fin de semana, pádel, tenis, que no entrena durante la semana. Entonces, tienen panza, Totalmente. No todos, pero tienen panza, no se cuidan, algunos fuman, están estresados y descargan toda su emoción negativa en el partidito del fin de semana. Sí. Ese es el que más se muere y ese es el que no está registrado, porque vos en una maratón de un porque no prepara el cuerpo, lo que hablamos antes.
para el deporte es un deporte, hay que preparar el cuerpo para que sea salud para el deporte. Si no lo preparas, Pero adaptar el corazón. Y tienen 5 veces menos chance, importante, 5 veces menos chance de muerte súbita aquel que entrena de lunes a viernes para jugar el partidito el fin de semana. Ese partidito que es competitivo en ligas que son inclusive mayores de 65 años. Yo tengo 61 y he jugado al fútbol en cancha de 11 y veo a mis compañeros y les he recriminado de que no entrenan de lunes a viernes. Claro. Si no entrenás de lunes a viernes, no juegues ese partidito el fin de semana. Porque ahí tenés más chance, a esa edad. totalmente. Importante, en las maratones hay mucho más registro. Vos tenés 1 millón de personas, 100.000 personas, 40.000 personas guiadas por una base de datos. Vos sabés, en esas 4 Podés horas tener un chequeo mucho más. contame qué chequeo hay del partidito de fútbol del fin de semana, del partido de tenis del fin de semana, del partido de rugby veterano del fin de semana. Y tampoco mucho ni se deben hacer los Esos estudios son los que más correctos. se mueren cuando no adaptan su corazón al esfuerzo que van a hacer. Y seguro a algunos le deben faltar varios estudios, independientemente de que no entrenan la semana, tampoco por ahí hacen lo que corresponde y ahí es donde aumenta el riesgo. Exactamente. Y Jorge, ahora hablemos de jóvenes. ¿Qué tipo de consultas o qué tipo de lesiones puede tener un joven que hace deporte a nivel de la cadera? Porque sé que hay cada vez más consultas de esto. Bueno, hay que entender que antes no se conocía, que así como uno sabe que hay un menisco en la rodilla, que todo el mundo lo sabe, la mayoría no sabe que hay un menisco en la cadera. Y ese menisco se puede romper porque hay apenas variantes anatómicas en el cuello femoral que van generando fricción, pero sobre todo con el aumento de la actividad física, a veces no controlada, sentadillas muy profundas, en CrossFit, en diferentes patologías, hasta en artes marciales, que uno patea muy alto, todo eso va generando como un microtrauma que cuando rompe ese menisco, se llama labrum, pero es como el menisco de la cadera, empieza a generar dolor en pacientes operados o bailarinas clásicas hasta de 15 años, hasta futbolistas de Boca, y esto, el de la reserva de 21, 22 años, las 2 caderas tener que operarle. De fútbol americano, ahora tengo hasta en el Instagram puesto que ya volvió a jugar, pero tuvo que operar las 2 caderas, un chico de 25 años, entonces se ve mucho. Entonces hay que cuidar, hay que entender cómo es la anatomía de la cadera para prevenir que con determinadas actividades que parecen sanas no terminemos generando Entonces, una no lesión. es un sobreesfuerzo dentro de la cancha, sino que es un ejercicio mal indicado en el gimnasio. En general es más eso que por ahí el deporte. Hay un solo deporte que sí me tocó operar varios profesionales de futsal, algunos de River, de otros clubes, quizás por el torque tan el futsal. El pasto sintético. Claro, pasto sintético o cemento, viste que juegan el futsal. Sí, sí, sí. Ahí sí vi relacionado al deporte varios lesionados por eso. Muy interesante. No tanto en cancha de 11, en cancha de 11 muy poco. Perfecto. Gracias, Jorge.